Sean bienvenidos a una charla más sobre urología. El día de hoy vamos a ver los intereses de los exámenes complementarios en la hipertrofia prostática benigna. Soy Jessica Pau y el docente encargado es el Dr. René Morales. Estaremos abordando cuál es el interés de los exámenes complementarios en la hipertrofia prostática benigna, cómo podemos medir la disuria, cuáles son las complicaciones infecciosas que se dan y cuál es el interés urodinámico. Es importante medir el grado de la disuria. Además, también tenemos que evaluar el volumen del adenoma prostático, especificar el impacto de aguas arriba en el tracto urinario y también debemos de buscar lesiones asociadas, al igual que infecciones tumorales o litiásicas. Debemos recordar cuál es el concepto de disuria, ya que este es un ardor o una molestia al momento de orinar, producida por una irritación del trígono vesical o de la uretra. En el caso de la medición de la disuria, se puede dar de manera con un urólogo experimentado, el cual ya tiene un juicio ocular aproximado, que lo utiliza mediante cuantificaciones matemáticas, pero ahora lo hace más fácil mediante un flujómetro computarizado, quien considera cierto y significativa la disuria si es un flujo máximo por segundo es menor de 10 milímetros. Y pues para una cantidad miccional superior a los 150 mililitros. El resultado de una primera medición se debe evaluar críticamente. ¿Por qué? La circunstancia de orina en un medidor puede perturbar psicológicamente al paciente como orinar frente al urólogo. Recordemos que no es lo mismo orinar en el inodoro normalmente a que estar orinando en un medidor, lo cual esto va a afectar nuestra manera de estar haciendo la micción. E incluso si toca orinar frente a un urólogo, entonces esto va a perturbar lo que es la micción. Entonces, por ello se debe de tomar otra cifra de flujo y debe evaluarse por segunda vez, pero cuando ya el paciente agarre más confianza. También para evaluar lo que es la disuria se va a ver la fuerza del chorro, que a pesar que no es el único factor a juzgar en la disuria, se ocupa al igual que la presión de la vejiga miccional, siendo este el parámetro mucho más importante, pero que la práctica no se mide, ya que requiere de una instalación de la sonda para realizar la cistometría. Como podemos observar en la imagen, vemos a una persona ya mayor, adulto, donde su flujo es con poca fuerza, es débil su chorro, mientras que el niño tiene un chorro pues fuerte, tiene una fuerza en su chorro. Eso es debido a que el niño pues está sano y el mayor ya tiene mayor problema en lo que es la micción. Se decía de lo de la cistometría, este se hace para lo que es la medida de la orina. La orina, medir la cantidad de la orina que puede almacenar la vejiga y la cantidad de orina que permanece en la vejiga después de que sea vaciado por completo, lo cual esto se conoce como el volumen residual. Entonces, ¿qué es la cistometría en sí? Entonces, la cistometría es aquella que evalúa el volumen que puede guardar la vejiga, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace la cistometría? Se va a pedir que el paciente orine en un inodoro. Este va a estar conectado a la máquina llamada uroflujómetro. Este aparato va a medir la cantidad de orina y el tiempo que tarda en expulsarla. Además registra
el tiempo y el esfuerzo necesario para iniciar el flujo de la orina, la presencia de goteo cerca del final de la micción. Después se le va a pedir al paciente que se acueste boca arriba en una mesa de exploración. ¿Para qué? Para limpiar escrupulosamente lo que es la uretra, y se le va a introducir suavemente un tubo delgado y flexible que debe estar bien lubricado, lo cual ese tubo va a ser lo que es la sonda. Y se va a ir introduciendo poco a poco, moviéndose hacia el interior de la vejiga. Este se va a drenar y medirá cualquier remanente de orina en la vejiga. Después se va a utilizar una sonda para llenar su vejiga con lo que es el agua estéril a temperatura ambiente. La sonda se va a conectar a lo que es el cistómetro, lo que va a permitir la medida de la cantidad que va a contener su vejiga y la presión en la vejiga. Este también va a brindar información sobre cualquier sensación como el calor, si hay ganas de orinar y si se puede repetir. Pues a veces se le puede conectar también lo que es ultrasonda en el lado del recto para medir la presión en el abdomen a medida que se llena la vejiga. Y pues siguiendo con lo que es el residuo proximal, este es también un signo objetivo de disuria descompensada, debido a que las costometrías no se trata de sondear al paciente después de orinar para cuantificar el residuo del agua. Para cuantificar el residuo se utiliza lo que es la ecografía postmisional, que es una forma más inocua de medir el residuo, siendo la más aproximada, pero que no tiene ningún valor si se realiza tras una ecografía vesicoprostática por vía suprapúbica para evaluar la próstata, porque se va a requerir de una distensión de la vejiga del paciente y esto va a provocar lo que es un aumento de la disuria al debilitar lo que es la contracción del músculo detrusor. La determinación ecográfica de residuo postmisional se va a hacer con unos diámetros vesicales. Estos se van a medir, los cuales son los anteposteriores, los transversos y los longitudinales. Se va a aplicar una fórmula elipsoide, lo que es el volumen 0.57 por el diámetro anteroposterior, por el diámetro transverso y por el diámetro longitudinal. Además, para que esto sea válido, la medición ecográfica suprapúbica de residuos debe ser realizada por un urólogo después de una micción fisiológica en el inodoro y validada por una segunda medición a cierta distancia de esa primera medición que se hizo. Ahí se puede observar lo que es la flujometría y el residuo postinicial. Está el aparatito donde se muestra el inodoro y después abajo está el uroflujómetro. También se muestra lo que es una ecografía de próstata. Esta tiene una ventaja, que es que permite medir la cantidad de orina antes y después de la micción para evaluar el determinado residuo postmiccional. En la urografía intravenosa, este es un excelente examen para medir el residuo de la radiografía temprana a los 4 minutos, tomada después de una micción en el inodoro, realizada antes del inicio de la urografía. La urografía es un examen radiológico de contraste. Este consiste en realizar radiografías seriadas para ilustrar el paso de contraste previamente administrado por la inyección de una vena con un contraste yodado que se elimina por sus riñones y permite el estudio mediante radiografía de estos y de las vías excretoras de la orina, uréteres, conductos que salen en los riñones y la vejiga. En la imagen se logra apreciar lo que es
el contraste iodado y pues se mira lo que son las siluetas renales, los grupos caliciales con cálices de morfología cóncava. También se logra ver la vejiga. Los uréteres no son visibles en toda su longitud debido a los movimientos peristáticos y los cruces vasculares, pero sí se pueden observar las diferentes estructuras antes mencionadas. Esta radiografía tiene más valor que la denominada postmisional, debido a que si el paciente ha realizado la micción sobre la mesa de rayos X y una posición y el contexto no fisiológico. La urografía intravenosa es el mejor examen para valorar la existencia de cálculos renales, vesicales o prostáticos, una repercusión renal, una exatitis de los uréteres pélvicos o su deformación en arnés, la existencia de la vejiga de lucha engrosada, también la crenada o la diverticulada, también el volumen del adenoma, la normalidad de las uretras y la fuerza del chorro, como también el residuo postmiccional. Pero este excelente examen es considerado costoso e invasivo, por lo cual tiende a ser sustituido por una ecografía, que comprueba la ausencia de repercusión renal, valora el grosor de la vejiga, encuentra un pequeño cáncer de riñón y analiza el volumen de la próstata, el tamaño del lóbulo medio e incluso la fuga de los uréteres. Lo que es el volumen de la próstata, un urólogo ya experimentado, el tacto rectal digital es un buen medio para evaluar el volumen de la próstata, dependiendo de la técnica que utilice y de la práctica que tenga. Más que un tacto volúmetro riguroso, esta medida puede ser más precisa con el estudio de la radiografía miccional de la urografía. Existen complicaciones infecciosas, ya que habitualmente la hiperplasia prostática benigna por sí sola no provoca infección, salvo contaminación iatrogénica por cateterismo involuntario o por prostatitis litiasis o tumor vesical asociada a la orina. Entonces, pues la hiperplasia prostática benigna generalmente no causa infección, pero si ya se hace un cateterismo involuntario, pues eso corre mayor riesgo de que sufra una infección. Pero debemos recordar que si la orina es clara, de nada va a servir solicitar una citobacteriología urinaria con antibiograma, ya que pues, la orina está en sus rangos normales. Pero siempre hay que utilizar como profilaxis una antibioterapia si se ha decidido utilizar un tratamiento quirúrgico en la patología que tenga. ¿Cuál es el interés urodinámico en la hiperplasia prostática benigna? El adenoma de próstata puede manifestarse clínicamente por signos de obstrucción, lo que es la disuria, la retención, y también por signos irritativos, que es la poliquiuria, la urgencia. La valoración clínica y paraclínica suele ser suficiente para relacionar estos signos en el adenoma obstructivo, la disuria objetiva y comprender su mecanismo. La disuria es un signo que hay que buscar porque no siempre es un principal motivo de consulta. Por lo tanto, la flujometría se permite objetivar la disuria, aparte que es un examen del equilibrio urodinámico, más practicado en el marco de la exploración de un adenoma prostático, ya que es simple, es reproducible y no es invasivo. El flujo misional depende de la fuerza contráctil del detrusor y del valor de las resistencias uretrales. Clásicamente se acepta que un caudal máximo es de 10 mililitros por segundo. Se traduce a obstáculo. Entre los 10 y los 15 mililitros por segundo es una obstrucción probable y mayor a 15 mililitros por segundo es una obstrucción improbable. El aspecto en la curva flujométrica permite evaluar el mecanismo de la disuria. En imagen podemos observar lo que es la curva A. Esta es una curva estándar. En la curva B podemos ver una meseta a favor de un obstáculo. Y en la curva C
miramos una curva anárquica. Esto puede ser por una patología vesical. ¿Cuál es el diagnóstico de la naturaleza del obstáculo? Ok, tenemos tres. Primero tenemos la consecuencia de aplastamiento uretral, ya que una hiperplasia prostática benigna provoca el estrechamiento de la uretra prostática. El flujo de la micción se acelera al nivel de este estrechamiento y puede conducir lo que es una dilatación prosterteccional de la uretra vulvar. Además, una compresión de la uretra prostática puede ser asimétrica, lo que deforma lo que es el canal uretral. Esta anomalía conduce a cambios en el chorro miccional. Hay pérdida de presión agrávida por fenómenos de turbulencia en el flujo urinario y además estas anomalías se detectan mediante uretroscopía, uretrografía retrógrada y miccional. En la siguiente imagen podemos ver lo que es una dilatación postestructural de la uretra vulvar y también podemos ver lo que es el fenómeno de la turbulencia en el flujo miccional. La flechita muestra lo que es la dilatación y ya en la parte de abajo que se mira una flechita toda tortuosa es la turbulencia en el flujo miccional. Como siguiente punto tenemos lo que es la falta de infundibulación, ya que en la hiperplasia prostática benigna, al empujar hacia atrás el trígono, este va a interferir con lo que es la formación del embudo de una evacuación hacia el cual convergen las fuerzas de expulsión durante la micción normal. Entonces, vamos a ser testigos de una dispersación, por lo cual el flujo, en vez de ir en un embudo miccional normal, va a tener lo que es una infundibulación, no va a encontrar una dirección correcta. En la hipertonía uretral, tenemos que la hipertonía uretral conduce a un aumento de la resistencia uretral por hiperestimulación en los receptores alfa-adrenérgicos a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra proximal. La hiperactividad simpática da como resultado una marcada elevación de las presiones de cierre durante el perfil uretral, lo cual, con un test terapéutico de antifibrobloqueantes vía intravenosa, permite valorar la importancia de la hipertonía uretral, cuantificando la caída de las presiones al cierre tras la inyección del producto o valorando la apertura del cuello uterino y de la uretra proximal mediante lo que es un vaciado dinámico de ultrasonido. En el caso de las pruebas positivas que provoque la caída de las presiones de cierre de al menos el 30%, se puede suponer que el obstáculo es funcional y proponer lo que es un tratamiento médico. Muchas gracias por su atención.